Las voces de los expertos ya se encuentran con nosotros. Estamos listos para platicar aquí en confianza. Iniciamos. Ya vamos a iniciar y me encanta el que podamos prevenir, el que podamos escuchar qué es lo que puede suceder si detectamos a tiempo estos síntomas en cuanto al cáncer de mama y cáncer cérvico-uterino. Mi querida doctora Samantha Guevara, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenida. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Al contrario. A todos ustedes. Oye, cuéntame, desafortunadamente se escucha que muchas mujeres, en cuanto llegan y les dicen que tienen cáncer, puede llegar a ver ese, híjole, lo pude haber prevenido, pude haberme revisado antes. ¿Qué tan cierto es que se puede detectar a temprana etapa estos cánceres y se puede hacer algo al respecto? Claro que sí. Recordemos que estas enfermedades lamentablemente son silenciosas. Como un ejemplo, cáncer de mama, cáncer cervicuterino, diabetes, hipertensión arterial, son enfermedades muy silenciosas. ¿Sí? Cuando empezamos a presentar síntomas, estas enfermedades ya están en parte en una fase avanzada. Entonces, cuando estas enfermedades se manifiestan ya en nuestro cuerpo, ya estas enfermedades ya traen un avance. Por eso es recomendable que todas las mujeres, todas nosotras, en relación a cáncer cervicuterino, si estamos entre los 25 a 64 años, es necesario que nos vayamos a hacer nuestro Papa Nicolau. Ese es el estudio con el cual Este es el estudio preventivo, no es confirmatorio, porque muchas veces este estudio te va a dar un resultado, pero no ese resultado nos va a decir tienes esto. Ya posteriormente se sigue un seguimiento, un proceso con los especialistas en la mujer, pero también el cáncer de mama, un ejemplo, el cáncer de mama en mujeres que más afecta es de la edad entre 40 a 59 años. Es el grupo de edad que más afecta. Pero eso es recomendable que mujeres que están, yo todavía no estoy en ese grupo, que están entre los 40 y 69 años, se hagan su mastografía de control. ¿Qué tan bueno, y perdón que te interrumpa, doctora, qué tan bueno es el ultrasonido como previo a la mastografía? Porque creo que ahí hay mucha plática al respecto de, híjole, es que la mastografía duele muchísimo, entonces primero hazte el ultrasonido y ya de ahí vemos si sí te haces o no la mastografía. ¿Es bueno o no? El ultrasonido es bueno, pero no te va a dar las mismas señales o los mismos reportes que una mastografía. También no es recomendable que una mastografía se haga en pacientes jóvenes. Por los tejidos que en ese momento a esa edad tenemos, pero es recomendable que respetemos los estudios, porque vamos a dar falsos positivos o falsos negativos, es recomendable eso. Entonces, toda paciente mayor de 40 años a 69 acuden a hacerse su mastografía de control. También es importante que vayan por sus resultados, no porque ya me hice la mastografía y no me han hablado, no salió bien. No, es importante que vayan por sus resultados. Dar un seguimiento. Exactamente, dar un seguimiento y una periodicidad. No porque también hace 5 años la mastografía y me dijeron que estaba bien, ya dentro de otros 5 años me la vuelvo a ver y pues ahí es donde ¿Cada empieza. cuánto tendríamos que estar haciéndonos de inicio lo que mencionabas, doctora, el Papa Nicolau y la mastografía? ¿Irían de la mano? No tanto de la mano. La mastografía se recomienda que se haga cada 3 años, cada 2 años, perdón. La mastografía cada 2 años y el Papa Nicolau cada 3, siempre y cuando los primeros que te hiciste hayan salido normales, hayan salido sin ninguna lesión atípica, sin un dato de malignidad, etcétera. Pero también recordemos que el cáncer de mama, en este aspecto el cáncer de mama es una de las principales causas de muerte en la mujer si hablamos de cáncer. Es una de las principales causas de muerte. Sí, es recomendable que se hagan sus estudios y disminuyamos lo que son nuestros factores de riesgo. No todos los factores de riesgo son modificables. Un ejemplo, pues ser mujer no es modificable. Sí, claro. Pero estilos de vida, alimentación, cambios en el sedentarismo, tabaquismo, el consumo de alcohol, son modificables. Eso los podríamos... y necesitamos quitar el alcohol, quitar el tabaco, hacer ejercicio, bajarle a la dieta de carbohidratos, bajarle a la dieta de grasas, eso sí sería algo modificable. Perfecto. Pero como decir también, terapias hormonales por más de 5 años es un factor de riesgo. Tener tu periodo menstrual o tu menarca antes de los 12 años es un factor de riesgo. Tener tu menopausia a la edad de más de 52 años es un factor de riesgo que pues esos no los podemos
modificar. Por supuesto. Exactamente. ¿Qué tanto la genética influye, doctora? Porque hemos escuchado también que para la mastografía en particular, pues si tuviste algún antecedente familiar, es mejor empezar a hacerte la mastografía antes de los 40. Ahí es necesario que acudir con los especialistas, ya que si hay antecedentes heredofamiliares, un ejemplo, hermana, abuela, mamá, son antecedentes directos, y ahí sí es recomendable hacer su mastografía antes, pero siempre y cuando un médico especialista te dé la indicación, porque si no podemos dar falsos positivos o falsos negativos. En los estudios puedes alertar a las pacientes emocionalmente y pues de ahí no las vas a aclarar. Entonces también es importante que los Papanicolau se realicen. ¿Por qué? Porque este estudio se hace de los 25 a los 64 años. Todas esas mujeres hay que realizarse su Papanicolau para detectar lesiones. Como estamos sabiendo, son enfermedades muy silenciosas. Y ya cuando detectamos estas lesiones, el inicio oportuno de tratamiento y el diagnóstico temprano es lo que nos pueden dar nuestras modificaciones en nuestra vida. Exacto, nos puede salvar la vida. Nos puede salvar la vida, nos puede ir mejor en los tratamientos, nos puede ir mejor en la calidad de vida, en todo. Ahora, así como en la mastografía mencionas, doctora, que si tenemos algún antecedente familiar, hacernos la mastografía previo a los 40 años. ¿Qué pasa con el Papanicolau? Mencionas a partir de los 25, pero previo a ello sería si las mujeres empiezan a tener actividad sexual o no necesariamente. No, sí, actividad sexual sí, claro, porque también recordemos que uno de los factores de riesgo para el cáncer para el cáncer bicuterino, pues es la infección por VPH. Sí, claro. El virus del papiloma humano, que también ya se cuenta con vacuna. Actualmente se tiene una campaña de vacunación que podemos vacunar a las niñas de 11 años escolarizadas y no escolarizadas, pero que sean 11 años. Y también a los niños, también esta vacuna se está iniciando en el grupo de hombres. A partir de este año también por el grupo de hombres, también de 11 años. Y también se está vacunando en población rezagada de niñas y niños, hombres y mujeres, de 12 a 16 años. Dosis única para también evitar esta enfermedad. Exacto. Ya que recordemos que el hombre también puede presentar esta infección del virus del papiloma humano, pero en los hombres llegan a ser ellos portadores y la mujer es la que llega a dar los síntomas, llega a manifestar los síntomas. ¿Cuáles serían esos síntomas? De inicio, bueno, ya vimos que habría que estar revisándonos periódicamente para evitar llegar a que sea ya con sintomatología, porque eso implicaría que estaríamos ya en un avance de la enfermedad. Pero si alguien que nos está escuchando, a lo mejor por temor, por falta de información, no se ha realizado estos estudios, ni la mastografía, ni el Papanicolau, ¿cuáles serían estos síntomas que hay que tener presentes? Es importante que para las mujeres en relación a la mastografía es importante la autoexploración mamaria. Sí. A partir de los 20 años, a partir de los 25 años, es importante que las mujeres acudamos a los módulos Prevenims, todas las mujeres derechohabientes acudamos para que el personal de enfermería nos enseñen a hacer lo que es la autoexploración. Esa autoexploración es recomendable hacerla cada mes. Prácticamente se podría decir que al finalizar tu periodo menstrual. Sí. Entonces, las enfermeras te van a decir cómo hay que hacer lo que es la autoexploración, cómo levantarte, cómo pararte, qué signos debes de ver, qué es lo que debes de, esto ya no es normal, aquí sí tengo que ir con mi médico para que ya ellos lo corroboren y ya dependiendo de eso ver si requerimos algún estudio extra. Para cáncer cervicuterino podemos ver pues las manifestaciones no son a grandes, si lesiones precursoras son lesiones dérmicas que pueden salir en nuestras partes, flujos vaginales, pueden ser, olores fétidos, pueden también ser recomendable que acudan a hacerse su Papanicolau. Y bueno, ya estamos recibiendo llamadas, muchísimas gracias. Por acá nos dicen, doctora, estoy en la premenopausia, hay meses que no menstruo, en este caso, ¿cómo puedo saber cuándo debo hacerme la autoexploración mamaria? Bueno, en este caso, para estas pacientes, hay que elegir un día del mes. Una vez al mes te debes de hacer lo que es la autoexploración mamaria. Por eso es recomendable que cada mes, recomendable siempre con el término de tu menstruación, pero si no, un día al mes que tú elijas
realizarlo continuamente con una periodicidad mensual. Ok, es decir, si hoy es 11 de agosto, arrancamos el día de hoy y entonces nos estaríamos haciendo el 11 de septiembre, el 11 de octubre. Exactamente. Ok, perfecto. Sí. Ahora, ¿qué tan cierto es? Hay muchos mitos, o no sé si lo sean, con respecto a la edad. Nosotras como mujeres, conforme vayamos creciendo en edad, ¿tenemos mayor riesgo? Claro que sí, el envejecimiento pues es un riesgo que no es modificable, no podemos modificar, pero a mayor riesgo a mayor edad hay mayor riesgo de presentar ambos cánceres. Como también, no sé si de edad también, pacientes que no se embarazan, mujeres que no se embarazan, también incrementa el riesgo para cáncer de mama. O también un embarazo a edad tardía, como decir ya una paciente mayor de 30 años que se embarace y que logre su término del embarazo sin problema, también es un factor de riesgo desarrollar cáncer de mama. Ok, en estos casos se continúa con la periodicidad de 2 años. Sí, periodicidad de 2 años, es igual. 2 años, ¿para qué nos decías? 2 años para la mastografía y cada 3 años el Papá Nicolau. Pero ya posteriormente, cuando va incrementando la edad, ya los especialistas, el médico especialista te va a decir, ¿sabes qué? El próximo año mejor realízate ya tu control, o bien cada 2 años o cada 3 años, dependiendo de lo que estemos hablando. Ahora, en cuanto a los tratamientos, doctora, ya una vez iniciado desafortunadamente este diagnóstico de que sí, tenemos cáncer de mama, sí, tenemos cáncer cervicuterino, ¿cómo es que se llevan a cabo estos tratamientos? En el Instituto Mexicano del Seguro Social, ya cuando posteriormente hacemos lo que es la detección de estas patologías sospechosas, de estos diagnósticos, se hace el envío lo que es con los especialistas, ya sea el ginecólogo, el oncólogo médico, oncólogo quirúrgico, y ellos ya dan seguimiento a esto. Ya te mandan a realizar estudios más fidedignos, más gold estándares, biopsias, estereotaxias, que ya nos van a decir, la enfermedad, el diagnóstico y la etapa si es posible, en qué etapa estás. Y ellos van a dar inicio a un tratamiento oportuno, que es lo que recomiendan, si es quimioterapia, radioterapia, cirugía, terapias, etcétera. Exactamente. Ahora, doctora, creo que es importante el enfatizar el que vayamos a hacernos estos estudios, tanto el Papá Nicolau como la mastografía, y hacernos ver que no es nada difícil. Ustedes en el IMSS tienen justo este tipo de servicio para poder acudir nosotras a hacernos las revisiones, ¿correcto? Claro que sí. Se les invita a todas las derechohabientes, por favor, que estén para su Papá Nicolau de 25 a 64 años. Acudan, por favor, a sus unidades de medicina familiar y de adscripción, más que nada sus módulos Prevenims. Ahí las enfermeras especialistas les van a dar pauta y les van a hacer lo que es sus estudios de rutina. También para las mujeres de mastografía, que ya son candidatas de 40, 69 años, que no tengamos algún antecedente familiar, también pueden acudir a lo que es a sus unidades de medicina familiar. Contamos con el servicio de mastografía para que se la realicen. Ok, perfecto. Creo que más claro ni el agua, hay que realmente tomar acción, no nada más quedarnos con el nervio de no vaya a ser que me vayan a decir que sí tengo, y es mejor poder prevenirlo, poder llegar a tiempo y tener nuestras revisiones como debe de ser. Doctora, de verdad, muchísimas gracias por la visita, gracias por la información, y no sé si hay algún lugar en particular donde podamos contactarte o poder sumar más información a alguien que tenga dudas todavía. Sí, claro que sí, me pueden comunicar a mi teléfono 462-100-0823, soy la doctora Samantha Guevara, y ahí con mucho gusto los podemos atender. Excelente, muchísimas gracias, gracias por todo el día de hoy con esta información para las mujeres, pero también los maridos, los hijos, pongamos atención para poder salvar vidas. Y bueno, ya sabemos que los lunes también hay sugerencia literaria y Ricardo Ravel ya está aquí con nosotros, vamos con él. Ricardo Ravel, los lunes ya nos traes sugerencias literarias y ahí te va porque tienes una llamada antes de empezar con la lectura del día de hoy, bienvenidísimo. Por acá el señor José Roble nos dice que si en algún momento pudieras llegar a hablar acerca del Conde de Montecristo, por favor. Por supuesto que sí, Ara, con todo gusto lo podemos hacer. Muchísimas gracias, pues bienvenido, y el día de hoy cuéntame, ¿de qué vamos a hablar este bestseller, Elena? Gracias, Ara. Mira, buenos días a todos, buenos días aquí al programa.
Traje este libro, Elena, de Paulina Vieites. Es un libro, la verdad, fascinante. Es un libro muy sencillo y lo traje por 2 motivos. La historia es excelente y el segundo es una autora mexicana. Okay. Entonces, me gusta fomentar de autores mexicanos. ¿De qué trata la historia? ¿Y quién es? Vamos a ver primero quién es Paulina Vieites. Es una escritora que esta es su primer novela y bueno, pues tiene por ahí algunas otras, pero esta es en particular muy interesante. Okay. Y vamos con el tema. Elena, ¿quién es Elena? Es la protagonista del libro. Es una señora de 45 años que pues prácticamente vive en la Ciudad de México y tiene su vida económicamente resuelta. Sí. Es de una familia, tiene 3 hijos adolescentes, su esposo, y pues todo el mundo podría decir, oye, qué feliz es. Sin embargo, internamente ella pues no está satisfecha. Se pone a estudiar un doctorado, porque pues ella pues, no quiere ser ama de casa nada más. Claro, se quiere seguir preparando. Exacto. Ok. Pero el requisito para terminar su doctorado, y esto es después de que se gana una beca para terminar el último semestre en la Universidad Complutense de Madrid. Entonces empieza el conflicto familiar, porque los hijos, bueno, ¿cómo nos vas a dejar? Que nosotros, esto, ¿verdad? Y el marido, pues peor todavía. Sin embargo, Elena dice, pues quiero seguir adelante, quiero terminarlo, y decide irse. Ok. Les pide que le escriban una carta a cada uno de los integrantes de su familia, pero ella no quiere leerlos hasta que llegue a Madrid. Entonces consigue un baúl donde va a poner sus cosas más preciadas que se va a llevar para estos 6 meses. Entre fotografías, unos cuadernos, las cartas que le escribieron y otras cosas ahí, y emprende el viaje. En el camino, bueno, pues sucede algo que muy comúnmente pasa ahora. Es raro ahí porque era un baúl que había escogido ella especialmente. Sin embargo, pues se confunden, ella se lleva el de otra persona y esta otra persona se lleva el de ella. Ok. Pero no tienen los datos para comunicarse, y ahí empieza todo esto. La verdad es que es una historia muy interesante, nos habla de muchos valores que tiene Elena. Nos habla sobre la emancipación de la mujer, nos habla muy, muy fuerte de este tema, nos habla del machismo, cómo está en su vida íntima, cómo tiene problemas, el maltrato familiar que aunque no le pega, todos modos, no nada más es maltrato familiar, los golpes, sino hay muchos tipos de esto. Sí, claro. Y cómo Elena, bueno, pues quiere sacar todo esto a relucir. Y luego las circunstancias que van pasando, pues cómo se encuentra con el dueño del otro baúl, ya empieza a narrarse Márquez, el dueño del otro baúl, y bueno, pues los dos están con que, bueno, ¿qué contendrá este baúl? Quiero verlo, no quiero verlo, si deciden. Y luego al final tiene un final que no te lo esperas, muy, muy, muy interesante, y que dices, wow. Y se ve, independientemente de lo que mencionas que es la trama, que es justo de lo que va la historia, la manera en la que está escrita está súper digerible, viene dividido en diferentes actos, pareciera como si fuera obra de teatro. Sí. Vienen los guiones tal cual, en algunos momentos también viene escrito los correos que pareciera son enviados, recibidos. Sí, porque, bueno, al final tienen la etiqueta y lo único que tienen, no tienen un número de teléfono, no tienen forma de comunicarse, sino con un correo electrónico. Entonces empiezan a escribirse correos electrónicos, ella desde Madrid, y Mark desde Londres, desde Nueva York. Y luego, bueno, pues las diferencias de horario hacen, híjole, lo recibió, no lo recibió, ¿cómo le voy a hacer? Su baúl de Elena está en Nueva York y el de él está en Madrid, entonces, ¿cómo hacer para intercambiarlos? La verdad es que es bien, bien interesante y muy emocionante, y sobre todo lo que más me gusta es cómo Elena decide, bueno, primero ver por ella y después por todos los demás, porque pues todos sus hijos oye, es que yo cómo voy a hacer esto, yo cómo voy a ir a la escuela, yo cómo voy,
pero nadie piensa en ella. Claro. Hasta que Elena dice, bueno, primero tengo que pensar en mí, sin dejar a un lado mis valores como madre, mis valores como esposa, pero también primero ver por mí. Y eso me encanta, porque bien lo mencionas, el hecho de poder alzar la voz, si lo quieres llamar así como ahora lo hemos platicado, como mujeres, también ayuda mucho a los hombres a saber que tienen una mujer que se está preparando, que tiene otras misiones, visiones y sueños que quiere conseguir, y que de alguna forma el poder trabajar como tal en equipo, en familia, para los hijos también es un gran ejemplo, y creo que esta novela ayuda mucho para abrir esos horizontes a diferentes tipos de familia, que no nada más la mujer tenga que quedarse en casa a cuidar, a estar, a preparar, a servir. Evidentemente cada quien tendrá su forma de vivir, pero hay esta otra alternativa, y creo que este tipo de novelas ayuda mucho. Sí, y sobre todo que llega un momento en el que Elena se plantea una cosa, bueno, mis hijos ya son adolescentes, ya no dependen completamente de mí, no son unos bebés que tengan que estar pegados a mí. Ellos ya pueden hacer su vida. Se pone a pensar que cuando ella ha estado los últimos 6 meses o los 6 meses anteriores, está ahí en su casa y sus hijos pues se levantan, se van a la escuela, se van y no los vuelve a ver en todo el día. Entonces dice, bueno, ¿y a qué horas tengo tiempo yo para mí? Entonces, la verdad es un tema bien complicado, que aprendas a desprenderte de todo esto. Y como nos dice aquí el subtítulo, ahora dice, cuando el pasado ya no pesa, el hoy es para siempre. Exactamente. Entonces, es bien interesante cómo lo va desarrollando. Y bueno, pues la autora nos cuenta que ella empezó el tema, ¿qué pasaría si se cambian estos baúles? O sea, ella no empezó a desarrollar el tema de Elena, cómo iba a ser su vida, sino qué pasa si se cambian y tú te llevas uno y el otro se lleva el tuyo, y luego a ver qué. Y desde ahí empezó a desarrollar toda la historia. Entonces es muy interesante, y la verdad es que le salió una historia magistral. Sí, y me encantó ahorita que leí un poquito respecto justo a Paulina, la autora, pues ella es comunicóloga, y al final del día platica un poco el que a través de las entrevistas que ha realizado ella como periodista, como comunicóloga, fue que empezó a darse cuenta que también podía compartir diferentes historias, y llevando un poco a la fantasía, pero basado en la realidad de muchas familias, dar este tipo de historias a los lectores es maravilloso. Y creo que ahorita, justo que estamos en vacaciones todavía, muchos jóvenes podría ser una de las buenas lecturas, tanto jóvenes como adultos. Sí, yo considero que cualquier, pues desde los 15, 16 años en adelante, claro que se identificarán más pues mujeres de 30 en adelante. Sí, claro. Pero lo puede leer cualquiera, y creo que le va a llamar mucho la atención las jóvenes, para decir, oye, a ver, yo no quiero que mi vida sea así, en esta forma. Y pues más adultas, para decir, oye, pues creo que puedo hacer otra cosa con mi vida y no estar nada más aquí dependiendo de todos los demás. Exactamente, Ricardo. Pues bueno, una gran enseñanza a través de los libros, como siempre, mi querido Ricardo. Gracias por venir y darnos esta sugerencia literaria. Y recuérdanos, por favor, en dónde los encontramos para poder solicitar cualquier tipo de libro, que ustedes nos los consiguen sí o sí. Claro que sí, Ara. Estamos en Venustiano Carranza, número 39, Interior 2, dentro del Corral de Comedias. Perfecto. Con y otras recomendaciones. Me encanta. Y bueno, ya estuvo una de las sugerencias por parte de nuestra audiencia. Conde de Montecristo, José Roble nos lo solicita para ver si tienes oportunidad de traerlo. Con todo gusto lo traemos, nada más déjame prepararlo. Lo leí hace mucho tiempo, pero tengo que darle una repasada. Me encanta, perfecto. Muchísimas gracias, Ricardo Ravel, como siempre, los lunes dándonos estas sugerencias literarias. Oigan, y es momento ya, próximas fechas, de regresar a nuestra rutina, porque las vacaciones se acaban, los chavitos regresan a clases, nosotros a lo mejor en horarios regresamos a rutinas, pero ¿qué podemos hacer para no perdernos en este regreso a las rutinas? De eso va la siguiente entrevista. Vamos del otro lado. Selene García Ayala está con nosotros, ella es psicóloga, y me encanta porque vamos a tocar este tema que seguro para muchos es el nerviecito de decir, ya vamos a regresar a la rutina porque regresamos a clases, pero ¿esto qué implica? ¿Cómo poder no perdernos en el camino? Bienvenida, ¿cómo estás, Selene? Qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Gracias por estar aquí, y cuéntanos, ¿a qué te refieres con eso? ¿Sí puedes llegar a perderte si regresas a una rutina? ¿Por qué? Sí,
No, salimos de todo el ajetreo del día al día, ¿no? Los niños también en casa, nosotros también en casa, y nos relajamos, ¿no? Ok, Entonces, se empieza a acercar la fecha en que regresan los chicos a la escuela, los niños, probablemente nosotros también a la oficina, si tomamos algún periodo vacacional, y entonces empieza el volvernos a acostumbrar, ¿no? Al andar corre. Cierto. Y entonces sí nos cuesta trabajo. Por eso luego se escucha decir, no, necesito unas vacaciones de las vacaciones. Sí. Entonces aquí lo que se aconseja precisamente es poco a poco. Ahorita estamos a 3 semanas más o menos de que los que llevan calendario de SEP regresen. Ajá. Algunas escuelas privadas ya están ahorita en clase. Irnos acostumbrando poco a poco. Desde a qué hora nos vamos a dormir, ¿no? Porque luego en vacaciones nos dormimos bien tarde, nos levantamos más tarde. Llega el lunes de inicio a clases y el tráfico es caótico, corre, obviamente el pleitos, enojos en casa, ¿no? Claro. El estrés, entonces es empezar desde ahorita poco a poco, ir planeando todo lo que necesitamos para regresar, empezar a acomodar nuestros horarios otra vez para la rutina, y ya cuando estemos de regreso también es bien importante mantener lo bueno que tuvimos en las vacaciones. El tiempo en familia, el a lo mejor poder salir a hacer ejercicio, caminar, ¿no? El tener un momento para convivir, platicar cómo te fue en la escuela o qué fue lo más importante que te pasó el día de hoy. En cuestión de adolescentes y niños es bien importante porque a veces, ¿cómo te fue en la escuela? Bien. Y ya ¿no? con eso, según nosotros nos quedamos, pero necesitamos indagar más. Hay que saber preguntar. ¿Cómo ¿no? hacerle? Entonces, en lugar de cómo te fue, oye, ¿qué fue lo más padre que te pasó hoy? Okay. O cómo te sentiste hoy, cómo fue lo más incómodo, ¿no? Para que entonces no sea una respuesta de sí, no, bien, mal, ¿no? Claro. Sino poder darle esta pauta de tener más conversación, que es importante. Claro. ¿Qué pasa con estos pequeñitos que a lo mejor no les fue muy bien en el ciclo escolar pasado y vienen a una nueva etapa, nuevo ciclo escolar, pero traen esta historia previa? ¿Cómo poder apoyarlos para que regresen a clases, pero sabiendo que puede ser una historia diferente? Sí, eso es bien importante porque obviamente nuestras emociones se reflejan a través de una conducta. Y eso viene de una historia previa. Entonces, si tuvieron un mal ciclo escolar antes, o bien van a entrar a un nuevo ciclo escolar, a un nuevo nivel escolar, donde a lo mejor no conocen a los compañeros que les van a tocar, obviamente eso genera mucha ansiedad. Sí. ¿no? Entonces, es importante que les ayudemos a identificar sus emociones y a aceptarlas. Porque luego están enojados, están tristes y no lo dicen porque piensan que es algo malo. Claro. Entonces es identificar las emociones, aceptarlas y entonces ver cómo las podemos trabajar. Ahí es donde entra la autorregulación, ¿no? Que la autorregulación puede ser cognitiva, que es cómo nosotros podemos identificar nuestros pensamientos y adecuarlos sin que sean disfuncionales o sin que sean negativos. La autorregulación emocional, donde identificamos nuestras emociones y también, ¿por qué me siento así? Claro. ¿Qué es lo que me hace sentir así? ¿Qué puedo hacer con esta emoción? Y obviamente la autorregulación conductual, ¿no? Entonces, bueno, ya tengo este pensamiento, me genera esta emoción, ¿cómo puedo yo controlar mi conducta para no hacer cosas que a lo mejor no son las adecuadas, ¿no? No reaccionar de impulso. Exactamente, que luego hasta decimos, ¿no? ¿Estás hablando con la tripa o estás hablando realmente con la razón de ya haberlo filtrado, haber hecho esta introspección? Y eso, pues como pequeñitos es algo nuevo, pero también, y desafortunadamente, Selene, habemos muchos adultos que todavía no le hallamos cómo hacer estos procesos y terminamos siendo ese ejemplo mal regulado, no sé si pudiera tomarse esa frase, para nuestros hijos. Dos cosas bien importantes que mencionas ahorita. Precisamente, nunca hablar o actuar a través de una emoción. Sí. Si nos sentimos inclusive muy contentos, ¿no? Muy tristes, es mejor esperar a calmarnos antes de tomar una decisión. Y nosotros como papás, ¿cómo podemos hacer ese moldeamiento a los hijos? Sí. A veces queremos aparentar de que nada nos molesta, nada nos entristece, nada nos duele, y eso obviamente lo ven los niños, los adolescentes, y entonces contienen esa emoción. Se vale que nos vean como seres humanos. Me duele que pase esto, me emociona que pase esto, me preocupa esto, y entonces decirle, mira, yo me siento así, pero yo puedo solucionarlo a través del diálogo, o a lo mejor salgo a caminar,
o hago un deporte, o me pongo a cocinar, ¿no? Algo que pueda yo como desahogar y Canalizar distraerme un poco. Pero darles también ese ejemplo de cómo reconocer la emoción y cómo la podemos también procesar. Exactamente, y ahorita el regreso, lo mencionabas, no nada más es para los pequeñitos a clases, sino el regreso a la rutina de los adultos para ya tener más tiempo en la oficina, probablemente si pidieron vacaciones para estar con los pequeños, y también como adultos nos da de repente el susto de regresar, ese dolor de panza que dices, uy, hace años no lo sentía, pues ya se acabaron las vacaciones. Se acaban las vacaciones y también todo el gasto que conlleva ahorita el regreso a clases, ¿no? Que también genera otra emoción. Exactamente, como adultos, ¿cómo poder manejarlo? A lo mejor no necesariamente tengamos a los pequeños en casa, pero sí como adultos, esto que se gastó en las vacaciones, pues también genera este estrés y esta manera de, híjole, ¿y ahora cómo le hago? Porque me urge recuperar ese dinero. Sí, pues yo creo que la planeación, ¿no? La planeación y también estar conscientes de qué es lo que se necesita, igual, no comprar en base a una emoción. Cierto. Como papá luego nos gusta, ay, es que quiero que lleve los colores nuevos o que lleve la mochila de moda, ¿no? Para que se siente bien. Y en realidad es un gusto o es una necesidad, ¿no? Claro. Entonces a veces sí nosotros buscamos satisfacer, pero luego viene el remordimiento, ¿no? O la preocupación de, híjole, gasté más de lo que debía o de lo que podía. Claro. Ahí, ¿qué actividad crees que pudiera ser importante realizar en familia para este regreso a clases? En esto que dices, hay que prepararse. ¿Cómo crees que pueda prepararse una familia para regresar a la rutina? Pues básicamente los horarios, ¿no? Como comentaba, la parte de volver a establecer rutinas, volver a establecer horarios, hacer la planeación, ir también platicando qué puede pasar en la escuela cuando regresemos, ¿no? A ver, ¿tú cómo te imaginas que va a ser tu maestra? Bueno, y si no es así, ¿cómo puedes solucionarlo? Siempre tener el canal de comunicación abierto, ¿no? ¿Y qué va a pasar con tu amiguito, con tu amiguita si ya no está en tu salón, ¿no? La parte de las tareas, todo esto, ir teniendo esta comunicación, ir teniendo a lo mejor también los diferentes escenarios para que ellos puedan ir listos bueno, si pasa esto, sé que puedo reaccionar de esta manera o de esta otra forma, ¿no? Exactamente. Y hace rato tocabas un tema súper importante para los pequeños que van pasando de primaria a secundaria, de secundaria a prepa, que es la primera vez en esta nueva etapa. También es algo que es muy fuerte emocionalmente. El hecho de saber que ya soy más grande, se siente bonito, pero al mismo tiempo es, ay, Dios mío, ¿y ahora cómo voy a manejar esto con nuevos compañeros? Y si es de primaria a secundaria, con tantos profesores. Con tantos maestros y universidad. Y aparte, no es de que el lunes deja tarea al maestro de matemáticas, no, aquí todos te pueden dejar tarea. Entonces, ¿cómo organizo mis tiempos? También, ¿no? Mis entregas, la responsabilidad que conlleva. Y también uno como papá irlo soltando un poquito, ¿no? Para que puedan ellos ir resolviendo qué es lo que están presentándose cada día. Claro, y sin asustarlos, ¿no? Sí, porque luego también por querer darles tanta información pudiéramos llegar a hacerlos sentir más abrumados. Sí, se confunden y sobre todo la comunicación, el también tener esta parte de poner límites, tanto que ellos aprendan a poner límites como nosotros como papás también poner límites, ¿no? O sea, qué es lo que en realidad necesitamos esperar de ellos y sobre todo sin estar comparándolos, que eso es muy importante. Mi querida Selene, ¿dónde te encontramos para cualquier asesoría psicológica? Bueno, estoy en el Medical Center de Juriquilla y en el 442-423-1149 a sus órdenes. Muchísimas gracias, Selene García Ayala. También así te encontramos en Facebook. Así es. Muchísimas gracias. Que tengas excelente Hasta día. luego. Nosotros nos vamos a ir rápidamente a un corte, pero regresamos. Seguimos aquí en Confianza. Estamos de vuelta. Juan José Ochoa está aquí con nosotros y bueno, él como especialista en todos estos temas financieros, me encanta el que hoy nos hagas favor de platicar acerca de qué poder hacer con esto que ya podemos llegar a tener como recursos o como ingresos en cuanto a la pensión, cómo sacarle provecho y fortalecerla. Bienvenido, ¿cómo estás, Juan José? Bien, Ara, qué gusto saludar a tu público. Muchas gracias pues, por estar aquí. Sí, es un gran tema. Yo te diría, es uno de los temas más importantes para todos los mexicanos. Sí. Y es más, yo te diría, para todo el mundo. Tener una pensión, y una pensión digna, Ara, que te permita tener, pues, una calidad de vida, quizá como la que tenemos hoy, en una edad donde
pues, se gasta mucho en medicinas, se gasta mucho en hospitales, en clínicas, en médicos, además de todo el gasto normal, ¿no? Tu casa, la comida, la vivienda. Claramente la vestimenta ya no es el mismo gasto que antes, pero todos los mexicanos deberíamos de estar enfocados en cuánto puedo yo obtener mensualmente de mi pensión al retiro de mi edad, ¿no? De mi edad de retiro. Digamos, unos queremos jubilarnos a los 60, ¿no? Otros a los 65, otros no tienen en la mente jubilarse, ¿no? Retirarse, pero independientemente de cuál sea tu plan, a qué edad te quieres retirar, si tienes esas condiciones, es cómo lo voy a hacer. Entonces, tenemos que tener muy claro que hay como varios grupos de trabajadores, de gente profesional, que tiene o no tiene una pensión asegurada. Todos aquellos que trabajamos, por ejemplo, para una empresa, que estamos dados de alta en el IMSS, o los amigos del gobierno que están dados de alta en el ISSSTE, o en otros sistemas de pensiones, de alguna manera la llevamos ganada. ¿Por qué? Claro. Porque al finalizar, digamos, este periodo de trabajo, 35, 40 años de trabajo, vamos a tener una pensión asignada para nosotros. Ahora, hay otro grupo de la población, la gente pues, que tiene un trabajo pero no está remunerado, por ejemplo, las amas de casa, que es una chamba impresionante, pero no tienen un sueldo, no están dadas de alta en el IMSS, la gente de servicio doméstico y muchos profesionales que tienen, digamos, el servicio de honorarios o de freelance, pero que tampoco están dados de alta en el IMSS o en algún otro sistema. Ellos, fíjate, Ara, tienen que estar pensando muy bien cómo van a construir su pensión con los recursos que tienen hoy hacia el mañana. Y lo explico. Si tú no estás en un sistema como los que estamos platicando, tienes que estar pensando muy bien cómo ahora, hoy, es que depende también de la edad, porque entre más joven, tienes mayor oportunidad de hacerte que un ahorro. Claro. Y ese ahorro, hacerlo crecer. No es lo mismo yo que tengo 53, alguien que tiene 55 o 60 o 25 años, y es lo que le digo a los jóvenes en los talleres, en los diplomados que doy, es desde hoy ponte a ahorrar. Oye, profe, pero ¿cómo se hace eso? Bueno, deberíamos de cambiar el mindset de nuestra forma de pensar. Es primero ahorro y lo que me sobra lo uso para mis gastos diarios, ¿no? Para pagar la renta, la comida, la gasolina, el mantenimiento del coche, en fin. Pero primero tener un 10 o 15% y si puedes un 20% de tu ingreso. Y el tema aquí, Ara, es cómo incrementar los ingresos y claramente controlar los gastos. Pero al incrementar el ingreso tienes un porcentaje mayor de ahorro. Y ahora sí, ese ahorro, ¿cómo lo voy a hacer crecer? Los amigos que nos están viendo, nos están escuchando, tienen que tener muy en cuenta que de cada 10 mexicanos que hay en el país, 6 no están en un sistema que les van a permitir tener una pensión. Una pensión, qué fuerte. Ok. 6 no, 4 sí. 4 están en IMSS, ISSSTE, ¿no? Y de alguna manera están protegidos. Pero ese es otro tema para otro programa. ¿Por qué? Porque está la ley 73, la ley 97, la modalidad 40, en fin, da para muchísimo. Pero hoy, en este programa, es muy importante saber que si tú necesitas un trabajo formal, estás cubierto, ¿no? Hay cobertura. Quienes no hemos estado en ese plan, ¿qué hacemos? 1, ahorro. 2, crecer el ahorro. 3, si vas teniendo más recursos, pues pensar, 1, que ese dinero lo puedas meter en temas de bienes raíces, que ese seguro. Va creciendo un local, un departamento, una casa, un terreno, conforme a la plusvalía que va teniendo ese bien. ¿Sigue siendo una buena inversión? Sigue siendo una buena inversión. Yo te diría, después de analizar muchísimos productos de inversión, sigue siendo uno de los productos que mayor rentabilidad te dan. Mayor seguridad te dan, que tu dinero no se va a esfumar, ¿no? Otro que ya lo habíamos platicado por acá, el CETE, que aunque te da, digamos, un porcentaje prudente, un 8.3% al año, es un instrumento de inversión seguro. Claro. Otro.
que ahí en CETES, y perdón que te interrumpa, igual he podido ingresar un poquito a hacer este tema de la inversión y veo que hay diferentes opciones, no nada más es el tema de CETES, sino puedes invertir dentro de la plataforma de CETES a diferentes cosas con mayor riesgo, pero que te da mayor beneficio. ¿Qué nos recomendarías? Fíjate, en cetesdirecto.com, que es una verdadera chulada, es una plataforma del gobierno. Sí. No hay comisiones, con lo cual tu rendimiento se va directamente a tu bolsillo. Te hice caso, Juan José, ya me metí a eso. Ya muy bien, estoy Ara, en venga, eso, pero ahora tengo que entenderle, porque ya le empecé, pero ahora no sé qué hacer. Hay Udibonos, otro montón de instrumentos, son muy buenos. Ok. Tienen ciertos plazos diferentes a lo que son los CETES, pero realmente estás invirtiendo con el gobierno. Y el gobierno, pues, es casi imposible que te deje de pagar, ¿no? Por eso dicen que el CETE y los productos que te trae esa plataforma, pues son productos de riesgo cero o casi cero. Ajá. Porque sabes que al final del periodo va a regresar tu dinero con tu interés. Entonces, muy bien, Ara, muy bien. Ok. Entonces, el siguiente es, si ya tienes tu casa, pues a lo mejor rentar en un terreno o un local, ¿no? Que te permita tener una renta y que vaya creciendo el valor de tu bien inmueble con el tiempo, con la plusvalía que te da la ciudad. Y Querétaro es una de las ciudades que más plusvalía te da en tus bienes inmuebles. ¿Qué tendríamos que revisar previo a comprar un terreno? Porque no sé si tenga que ver el lugar específico en donde se encuentre para ver si te va a ayudar a tener buen rendimiento o no. Miren, primero hay que ver hacia dónde va desarrollándose la ciudad. ¿Dónde son los polos de desarrollo? ¿No? Yo me acuerdo cuando llegué aquí hace 10 años, Ciudad Maderas era uno, hace 25 años pues era Juriquilla, hace otros años pues el Marqués, en fin, son polos de desarrollo. Eso lo puedes investigar en internet, ver hacia dónde va la mancha urbana. Y de ahí, pues definir el terreno que vas a comprar. 2, que la empresa que está vendiendo los terrenos pues, está legalmente constituida. Que sea una empresa pues, de renombre, ¿no? Porque luego uno puede caer pues, en una trampa, ¿no? Por supuesto que y aguas, cuando es muy barato el metro cuadrado, hay que pensar quién te está vendiendo ese metro cuadrado, porque inclusive puedes caer en un fraude, ¿no? Entonces es muy importante ver qué empresa te lo está vendiendo, o si es una persona física, pues investigar, ¿no? Que realmente está domiciliado en Querétaro, que es una persona que se conoce en la comunidad, que es una persona que tiene una solvencia moral, ¿no? Tanto física o la persona moral que te está vendiendo el terreno. Prácticamente en Querétaro lo que compres va a tener una plusvalía. ¿Por qué? Porque está viniendo cada vez más población. Hoy Querétaro tiene la ciudad pues, casi 1.2 millones de habitantes. En 2050 se espera que quizá se duplique la población y esa población va a demandar vivienda, va a demandar educación, entretenimiento, comida, vestimenta, en fin, todos los servicios. Por eso es muy bueno invertir en bienes inmuebles y Querétaro es un mercado impresionante. Luego, otro instrumento donde puedes ahorrar, el famoso PPR, el plan para el retiro. Por ahí se ha satanizado el tema de este producto en las redes. Lo he visto mucho en TikTok, ¿no? Yo tengo uno, me gusta. ¿Eso es a través de seguros? Es a través de bancos o financieras como, por ejemplo, voy a decir un nombre, porque no es banco, se llama Sura. Puedes encontrar estos planes que no se conocían hace 10 años, que ahora son muy famosos y tú puedes ir ahorrando, ¿no? Cada mes en estos planes tienen, digamos, una inversión en renta variable y renta fija y va creciendo tu dinero conforme va pasando el tiempo. Entonces, ¿cuál es the name of the game en el tema de la pensión? Ahorrar, invertirlo, controlar tu presupuesto familiar, tratar de ahorrar más con el tiempo y obviamente tener una asesoría, Ara. ¿Por qué? Porque es muy importante saber dónde metes tu dinero. Ya lo platicamos en otras ocasiones, hay productos que son fraude, como estas pirámides Ponzi, donde te dicen que vas a ganar muchísimo dinero en poco tiempo. Ahí, se los digo, alerta máxima. Si te ofrecen un 8% mensual o 10% mensual, pues hay que analizar
quién es esa empresa que te está pidiendo tu dinero para invertirlo y luego regresarte un gran rendimiento. Exacto. Mucha gente ha perdido su ahorro ahí y por ende pues va a perder su pensión a la edad de retiro. Hombre, hay que fijarnos súper bien. Entonces, ojo, porque el humano se maneja así. Veo que hay una oportunidad de inversión importante, donde me van a dar rendimientos importantes. Sí. Veo que me están dando esos rendimientos. Vendo mi casa, mi coche, mi local, mi Pierdo terreno todo. y pierdes todo. Qué Porque en fuerte. algún momento estos cuates van y se van. esfuman. Entonces, muy importante también revisar en la Conducef que estas empresas estén dadas de alta en México legalmente, que tengan RFC, que tengan domicilio fiscal, Ok. que estén, pues sí, con todas las de la ley. Claro. Muchas empresas que te defraudan, pues están domiciliadas en paraísos fiscales, fuera de México, Claro. en fin, en islas que ni conocemos, y es como construyen estos negocios de defraude, ¿no? Exacto. Juan José, estamos recibiendo llamada, nos preguntan si el plan de retiro y el Afore es lo mismo. Miren, vamos a aclarar el tema. Tu plan de retiro, digamos que es la sombrilla, ¿no? Ok. Y en el plan de retiro puedes tener tu Afore, Ajá. que como trabajador de una empresa tienes ese derecho de tener, digamos, este ahorro tripartita, donde abona dinero el patrón, el gobierno y uno como trabajador. Ok. Luego hay diferentes instrumentos adicionales al Afore. Y eso es qué buena pregunta, porque los que se van a pensionar con la ley 97, que empezaron a cotizar en el IMSS después del 1 de julio de 1997, Sí. su pensión va a ser mucho menor que la que estamos en la ley 73. Entonces ellos tienen una pensión por Afore, luego puedes tener algo adicional que es el PPR, el plan para el retiro, que lo puedes, digamos, contratar en las financieras como las que comenté y los bancos, ¿no? Todo Sí, el sí. sistema financiero mexicano. ¿Por qué es importante el PPR? Porque un monto que vas invirtiendo cada mes también es deducible de impuestos, hasta cierto límite. Entonces eso Juan es José, una hay que chulada. saberle, Hay que caramba. saberle, Sí, hay que claro. tener estrategia fiscal, ¿no? Sí, Todo efectivamente. conforme, Y si necesitáramos alguna asesoría contigo, ¿es posible? Por supuesto ¿En que dónde sí. nos podemos contactar? Porque de hecho llegaron varias preguntas que desafortunadamente por el tiempo ya no vamos a poder realizarlas aquí en vivo, pero dejamos tus datos. 442-1609-809, ahí con mucho gusto mándenme un WhatsApp, me pongo en contacto con ustedes. Tenemos que generar ahora mayor conciencia en la comunidad queretana y en México. Mientras podamos platicar de estos temas en la comida, en las fiestas, Que da en las miedito porque no reuniones, le sabemos, pero hay que en hablarlo. las universidades, Sí, en las escuelas, claro. desde chiquitos con los niños, porque hay que proteger que en la edad donde eres, digamos, menos productivo, con comillas, Sí, sí. tengas un dinero que te permita vivir, no estresarte financieramente, tener dinero para tus medicinas, para el hospital, para el médico, para darte un lujo, un viaje, ¿no? Claro. Con tu pareja o solo, como sea. La tranquilidad, La tranquilidad. simplemente, el estar tranquilos. Mi querido Juan José, de verdad, mil gracias, porque bueno, ya te estaremos esperando para próximas visitas, que nos resuelvas todas las dudas que quedaron pendientes. En el mientras ya nos dejaste más que claro, hay que ver y hay que buscar la manera de que nuestra pensión sea lo mejor posible para tener una vida como adultos mayores tranquila. Muchísimas gracias. No, Juan José. un placer y bueno, ahorren. Esa es la clave. Ese es el punto medular de esto. Me encanta. Así lo haremos, seguiremos tus consejos y bueno, ya también ahí aparecieron en pantalla tus números para cualquier asesoría. Y vamos a cambiar drásticamente de tema porque es momento de hablar de belleza. ¿Cómo nos podemos maquillar y que esos ojos se vean maravillosos con unas sombras muy oscuras, ahumadas? Vamos del otro lado.
Escobar está aquí con nosotros, maquillista profesional y viene muy bien acompañado con una belleza, de verdad. Me encanta, Simone está aquí con nosotros también para demostrarnos cómo se puede maquillar increíblemente bien con sombras oscuras, ahumadas. Bienvenidos a ambos, ¿cómo están? Hola, Ara, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto tenerlos por acá. Mi querido Pepe, para nuestros amigos de radio, ya Simone la tienes con un ojo maquillado para que veamos cómo va a quedar maravillosa y el otro que lo vas a preparar. Sí, yo les quiero platicar un poquito de lo que es el ahumado. El ahumado es una técnica que tiene que ver desde la antigüedad. Ok. Tenía que ver con la jerarquización. Si vemos nosotros en todo lo que son los vestuaristas y todas las historias de cómo se arreglaba la gente, tiene que ver con que los ojos se destacaran, porque en principio era un poquito la protección por el sol tan fuerte. En Egipto, por ejemplo, utilizaban minerales y con algunas piedras calizas y con algún otro tipo de materiales se oscurecían los ojos. Entonces tenemos también un poquito la ayuda de Hollywood, ¿no? O sea, Cleopatra con los ojos muy oscuros, etcétera. Después hasta la época en la que se manejan los cabarets en la época de Francia, por ahí de los 20, por las casualidades surge el maquillaje de los ojos ahumados, mezclando un poco la grasa de las linternas y este tipo de cosas con el carbón. Entonces a una chica creativa pues, mezcló un poquito y se lo puso en los ojos, entonces para el espectáculo se veía muy bien, se veía increíble con la boca muy roja. Claro. Al ser un maquillaje muy destacado, pues obviamente nunca ha pasado de moda. Sí. Lo que le decía a Simone es, pues prácticamente ya no estamos en tendencias de que de día, de que de noche, ella se puede poner así como quiera y puede irse a un desayuno y no se ve mal, porque ya no estamos en la época de esto no te lo puedes poner, ahorita te puedes poner las cosas que te quedan y que te gustan. Y los ahumados van para todo tipo de para piel, todo de tipo ojo, de ojo, cara, menos para uno, pero se los voy a decir al final. Ay, ok, quedémonos a un aquí. ojo, o sea, le queda bien a todos, menos a un tipo de ojo. Ok. ¿Ok? No importa si el párpado es encapotado, si el párpado es muy amplio, si el campo visual que tiene la modelo es enorme o muy pequeñito, se puede hacer, pero todo es con técnica. Ok. Es muy sencillo. ¿Cómo pero lo realizas? Es muy sencillo. Mira, yo te voy a explicar lo que hice ahorita con Simone. Básicamente lo que tenemos que hacer es una cuenca definida. Pero ese es un labial. Estoy utilizando un gloss. Wow. Un gloss. No sé ni cómo ponerme para no darle la espalda, pero bueno, para que se vea. Entonces, aquí estoy haciendo. Ajá. Quito el exceso. Estos son vicios de los maquillistas. Tenemos las manos todas. Las manos, exacto, todas pero ayuda muchísimo. Pero ayuda. Entonces, en la cuenca, que para los amigos y amigas de radio es la parte donde está el plieguecito entre el globo ocular y el párpado fijo, que es el párpado fijo, la parte de donde tienes abajo de tu ceja, ese es el párpado fijo. Estoy marcando con una sombra con un lápiz indeleble. Es en un este labial caso es un indeleble, labial pero indeleble. ese lo estás Indeleble usando ahorita. Significa que con el agua no le pasa nada. Lo estás y lo estoy utilizando como una sombra, exactamente. ¿Tiene alguna preparación el párpado? No, porque estoy usando esto, sino si hubiera ido directamente a sombras mates, sí tengo que preparar el párpado para que pigmente. Sí, porque luego ya terminas como Osito Panda. Como Osito Panda de intentas hacerlo y dices, pues, ¿qué pasó? Que ya se derritió para todo. todas las amigas que escuchen esto, esto se trabaja muy rápido, porque si no les quedan parches. Ah, se seca. Entonces ¿no? se seca, claro, exactamente. El labial Tú se que seca. le sabes bien al maquillaje, sabes que se seca. Y termina Cuando ya como tienes, craquelado. Exactamente, craquelado y feo. Aquí ya tenemos la base. Sí, señor. Si lo ves, sí. Tú lo estás viendo acá en lo el monitor. Lo estoy viendo en el monitor, pero acá sí, ya tenemos la base, ¿ok? Entonces nos vamos a ir ahorita. Pero no fue un negro, fue como un... No, ese es un color uva. Uva. Este es un color uva. Exacto. Que puedo usar perfectamente en los también labios. En los labios, exactamente. A mí me gusta que el maquillaje sea versátil, que no se casen con que esto nada más me sirve para esto. No, te sirve para muchas cosas. Claro. En otra oportunidad, con 2 cosas voy a maquillar toda la cara. Ay, no inventes. Ok, bueno, entonces ya tenemos eso la ya base. lo tenemos y ahorita nos vamos a la parte de arriba, en la que pues abajo de las cejas hay que maquillar también. Ok, y eso es con un color más clarito. Con un color rosa, difuminando la parte del final de la sombra color uva. La falsa sombra, porque insistimos, es un labial. Claro. ¿Okay? Entonces, eso que hice ahorita... Fue con un rosita claro. Con un rosita claro.
y lo voy a poner un poquito también con brillo para que le dé un poquito. Es otra sombra, pero un brillito. poquito nacarada. Ok. En el caso de Simonet lo puedo usar perfectamente. En el caso de personas mayores que tienen el párpado con arruguitas, no recomiendo para nada las sombras nacaradas ni con brillo. Ah, ok. Y aquí vamos a la técnica del famosísimo Smokey Eye. O sea, sin miedo al éxito, agarras el lápiz. Ahí sí es un lápiz y ahí negro. Sí, un lápiz negro y lo pones como si hubieras venido de la fiesta, así medio. Ándale. Medio me da igual cómo. ¿Por qué? Porque lo voy a difuminar. Claro, simplemente. Y eso para nuestros amigos de radio, ¿en dónde lo estás aplicando? Pegadito a las pestañas superiores. Ok. Estoy haciendo mi manchón negro. Literal, así ahorita como lo vemos es un manchón. Exactamente. Así yo ya no te contrataba, Pepe, porque no se ve bonito. Claro, ni yo tampoco me contrataba. Pero lo vamos a difuminar. La técnica viene después del lo manchón. Lo vamos a difuminar, ¿para qué? Para que esta base, en maquillaje, imaginemos que es un pastel y que tú quieres decorar un pastel. Ok. ¿Qué necesitas para que pegue el betún? Si tú pegas al pan, nada más pegas los chochitos, se te van a caer. Se cae todo. Tú necesitas una base cremosa. Claro. ¿Ok? Con la base cremosa pegas aquí los chochitos y pegas el granillo de chocolate, pegas lo que se te dé la gana, pero sí necesitas una base cremosa. Ok. ¿Ok? ¿Y ahorita qué estás haciendo? Estoy haciendo, a partir ya difuminamos ahora sí es el negro. El negro. Ok. Y ese es en el y tenemos párpado. En el párpado móvil, aquí está el ahumado, pero el chiste del ahumado es prácticamente un degradado. ¿Cómo conseguir ese degradado, Pepe? Con mucho cuidado y con mucha paciencia para que no agarres tu pincel y quieras de un solo golpe difuminar. O sea, vas aplicando y difuminando, aplicando y difuminando. ¿Ok? Ya tienes aquí la oscuridad, la profundidad. Si Simonet abre el ojo, aquí ya tienes prácticamente la profundidad. Sí. Otra cosa que es básica en los ahumados, por favor, no me dejen adentro del ojo nada en color piel. O sea, adentro del ojo va el mismo lápiz negro. Y arriba ¿te refieres también, al delineado a lo también? que es la línea de agua. Ya, sí. Línea de agua y superior e inferior. Y ella ya viene preparada por cuestiones de tiempo, porque sé que andamos a las carreras. Entonces, ya la línea de agua ya está maquillada. Ok, que para quienes no conozcan la línea de agua, justo es el lagrimal, donde está el lagrimal y todo. Es el rojito lo de donde dices, ay, mi hijo, tienes anemia porque se te ve medio blanco. Ah, no, estás muy sano porque está rojito. Esa es la línea de agua. Ahí es donde hay que poner. Y cuando tienes que hacer un ojo ahumado, el chiste es que todo sea negro. Ok. ¿Con un lápiz? ¿Qué tipo de lápiz? Porque luego tampoco aguantan. Indeleble. Siempre ve waterproof. O sea, no me gusta usar anglicismos, pero lo que es el waterproof, cuando vean en su lápiz que dice waterproof, a prueba de agua. Ok. Hay carísimos, hay súper económicos. A los maquillistas nos gustan los dos. El carísimo es para las clientas y que se apantallen, pero la verdad es que funciona mejor el de 100 pesos. ¿Cómo crees? Sí, ándale. Eso lo digo en los cursos siempre. Sí, porque claro. Pues, si tú vas a Sephora, pues hay lápices de 800 pesos. Sí, no, bueno, y dices, ¿y eso qué me va a dejar? Ajá, ¿qué me va a dejar el ojo? ¿Cómo, no? Claro. Entonces, aquí ya tenemos esto terminadito. Sí. Casi. Y obviamente después tenemos que... ¿se vale el delineado encima de eso? Pues puedes delinear, pero como voy a poner una pestañota, otro tema con el Smokey Eye es que como es muy oscuro, sí. ¿Qué tengo que poner de pestaña? Una pestaña que no sea... hay que proporcionar, pequeñita. Que no sea tan chiquita. Claro, para que logre resaltar. Para que logre resaltar, porque si no le pongo... Ella tiene unas pestañotas. Pero padrísimas. Entonces le puse unas pestañas todavía más grandes. Ok. Si yo no le pusiera absolutamente nada, yo creo que ya nos vamos a tener que ir. Ya nos vamos, de hecho, pero estamos justo ya en la puesta de la pestaña. Ya es el último detalle. El último detalle, y ahorita le voy a poner también el punto de luz en el lagrimal, nada más como un detalle coqueto. Ok, y que al final del día me encanta el saber que no nada más es maquillaje de noche, que antes se veía como el maquillaje más cargado es de noche y más tenue en la mañana. Eso ya no va. Ya es con el que te sientas más cómodo en el momento que sea. Así y ahí es. ahorita ya le pusiste la pestaña postiza. Para terminar sería el que mencionabas, darle lucecita. Sí, le voy a poner con una sombra. Todas las sombras iridiscentes, todas las que brillan, se humedecen un poquito. Ok. Y en el lagrimal, vengo para acá, porfa. Vamos aquí al punto de luz. Justo en el lagrimal haces esa
ese toque. Ese terminado. Ese toque luminoso. Mi querido Pepe, ya se nos acabó el tiempo, pero logramos ver cómo realizaste este maquillaje. Y para cualquier persona que esté interesado justo en tener un maquillaje hecho por ti, ¿dónde te encuentran? En Pepe Te Maquilla en Instagram. Excelente. Pepe Te Maquilla en Instagram. Simone, muchísimas gracias. Gracias por Saludos, estar aquí. Amelia, un beso. Exacto, besotes a mi querida Amelia, ya el día de mañana andará por acá, pero ya nos dijeron cómo nos podemos maquillar. Muchísimas gracias, mi querido Pepe. Y es momento de irnos a un corte, regresamos de volada, estamos aquí en Confianza. Ya estamos de vuelta y es momento de conocer un poquito más de las historias, de las leyendas y de todo lo que ha sucedido aquí en Querétaro, y quién mejor que el cronista del estado, Jaime Zúñiga, para platicarnos el día de hoy del Jardín Guerrero y también de la monja, una monja que ya hemos hablado en algún momento, pero que esa leyenda es increíble. Me refiero justo a la monja de Santa Clara. Bienvenido, ¿cómo estamos, Jaime? Ahora, mucho gusto estar aquí contigo. Gracias por estar aquí para instruirnos y recordar un poco de esa historia. El Jardín Guerrero, que ahora lo conocemos tan bonito para festivales y demás, tuvo pasado y tuvo una historia muy bonita. Sí, el convento grande de Santa Clara era un convento de monjas muy ricas, entonces tuvo mucha ornamentación, parte de la que se conserva dentro del templo. Y en la huerta de este convento, con la aplicación de las leyes de reforma, se abrió parte de lo que era el convento, que es el Callejón de Matamoros, donde hay unas casas antiguas que eran las casas de las monjas. Ellas ahí habitaban, no eran celdas como los conventos habituales, allí habitaban y tenían esclavas. Mucha gente se escandaliza. Las monjas tenían esclavas. Las monjas tenían su servidumbre esclava por lo siguiente, porque el capital del conquistador, del fundador de Querétaro, que fue Conín, Fernando de Tapia, Diego, su hijo, heredó todo eso, era el único hijo, las mujeres no heredaban. A través de Diego, una de sus hijas se va de monja y se pone el nombre de María del Espíritu Santo, Tapia. Y Diego de Tapia, para ayudar a la hija, empieza a darle mucho dinero. Entonces era un convento muy grande. El convento estaba donde ahora es el Jardín Guerrero. Donde todo lo que es la calle de Allende, ahí se llamaba calle de Locutorio, porque ahí las monjas platicaban a través de un velo con sus familiares. Eran monjas de clausura. Entraban y ya no salían ni muertas, porque las sepultaban ahí mismo. En el bajo coro hay una especie de embudo, donde depositaban los restos, ya los huesos, de las tumbas que había arriba. Había 8 tumbas con tierra, eran de material sólido, pero rellenas de tierra para depositar allí los cadáveres. Les ponían una plaquita, un papel, una madera, que muchos de ellos se conservan, la fecha de función, el nombre de la que era. Entonces, cuando vienen las leyes de reforma, el Jardín Guerrero se le quita la tapia, como le llamaban antes, al atrio, que es el Jardín de Santa Clara, que está atrás de la fuente de Neptuno. Allí había otra fuente antes, en el muro del convento, del templo. Y daba la vuelta hacia la calle de Guerrero, llegaba hasta Hidalgo, de Hidalgo hasta Allende. Entonces era muy grande y muy rico. Cuando se abrió con las leyes de reforma, en 1857-58, entonces le dan una utilidad. Primero estuvo como escombros ahí, luego le dan una utilidad como un parque y le ponen Vicente Guerrero. A la calle de Matamoros duró mucho tiempo arrumbada, hasta que se fueron adquiriendo las casas, las fueron arreglando. Pero con el paso y la evolución del tiempo, los gobernantes empezaron a hacer mejoras. Algunos sembraron árboles, que se conservan muchos de ellos, a principios del siglo pasado. Incluso en la época de la Revolución se dispuso de un material, porque ahí iba a ser la catedral. ¡Ay, cierto! Siempre fue la idea de hacer una catedral. Fue San Francisco, la parroquia de Santiago y San Felipe, pero que un edificio, un templo, para que fuera exclusivo para la catedral. Que estaba leyendo que, tengo entendido, se inundó y por algo de una inundación ya no se logró realizar. Exactamente. Empezaron a escarbar y para la cimentación empezaron a ver agua y fue imposible hacerlo. Pero con los años ese depósito de agua se aprovechó perforaron un pozo, hicieron un kiosco y había 2 fuentes, 2 espejos de agua
que tenían un torreoncito en medio, una montañita de piedra volcánica, y ahí escurría el agua. Okay. Nada más quedó una porque la otra le hicieron pista de patinar, que durante muchos años duró. Llegó el gobernador Mondragón, inauguró una fuente de cantera muy bonita, muy sólida. Después llegó Camacho Guzmán, cambió esa fuente, le puso balaustradas de cantera y ya fueron 3 fuentes. Okay. Y se ha ido evolucionando. En una época, en los años 70, en la época del gobernador Antonio Calzada, quitaron los árboles del frente a lo que fue el obispado, que ya era cuartel, después fue la presidencia municipal. Sí. Esos árboles, igual que en Plaza de Armas, laureles de la India los retiraron. Entonces, más o menos esta es la historia del Jardín Guerrero, un jardín que buscaban mucho las parejas de enamorados porque era muy sombrío, los árboles producían una sombra en la noche. Irse al rinconcito. El rinconcito del amor ahí. Claro. Y después ya llegó el cine Alameda, Okay. todo esto. Pero dentro de todo este convento, de esta estructura muy bonita, que fue el segundo templo, el que conocemos nosotros, se da una leyenda. Y cuando estaba el sitio, cuando se iniciaba el sitio, habiendo llegado Maximiliano el 19 de febrero de 1867, pues fue muy laxo cuando fueron llegando las tropas de Mariano Escobedo, fueron circunvalando, por eso tenemos calles aquí que se llaman circunvalación, Ya. ahora tecnológico, Sí. y la otra sí sigue conservándose como circunvalación, allá por el Instituto Queretano, San Javier. Entonces, en esta época, tanto los que iban llegando, que tenían familiares aquí, pues entraban, era muy laxo el sitio, duró más de un mes en circunvalarse. Se cuenta que 2 militares jóvenes de la misma época se conocían, eran familiares incluso, llegaron a visitarse y que un día el que estaba dentro de la circunvalación visitó al que estaba aquí ya dentro de lo que iban a sitiar. Ok. Por lo familiar, y caminando por la calle, que era de 5 de mayo en aquella época, porque fue la calle Real, la calle del Hospital, ya era la calle 5 de mayo, hoy Madero, caminaban por ahí, salió una mujer, y les dijo, oiga, señores, por favor, ¿me pueden hacer el favor de ayudarme a cargar un bulto? Jóvenes, dijeron, pues sí, Claro. pero el otro dijo, yo tengo que llegar allá, si no se van a dar cuenta que salí. Entonces uno no le ayuda. Y el que vivía aquí en Querétaro Ajá. siguió a la mujer, entraron al convento por una serie de pasillos, escaleras, todo, llegaron a un rincón donde había un bulto. Entonces la mujer iba atrás de él iba cargando por la puerta donde habían entrado, le dijo que saliera por ahí, que ya cerraba. En el momento que él voltea ya no está, él cierra la puerta, pero ve que con curiosidad qué llevaba ahí. Entonces cuando abre el costal, un saco que llevaba, pensó que era un santo de los que estaban ahí, porque era la palidez, los ojos vidriosos, y que al principio creyó que se trataba de una escultura de un santo. ¿Y qué era? Pero cuando se fija bien era un cadáver. ¡Ay, no! Entonces, viéndose comprometido, va a dar parte Aviso, a las autoridades, claro. a Plaza de Armas, que era la presidencia municipal. Llegan las autoridades, visitan al convento, era de clausura, les dan muchas condiciones para poder acceder. accesar, claro. La Madre Superiora los recibe y cuando están ahí dice, es imposible que salga una de las monjas, que esté este difunto aquí adentro. Entonces, viendo eso, ven una pintura y el soldado dice, ella fue la que me dijo. Dice, no, pues eso es imposible. Es imposible porque es una de las fundadoras y tiene más de 100 años de muerta. Ándale. Entonces, pues ya esto trascendió como una leyenda. Claro, la monja fantasma. La monja de Santa Clara, la monja fantasma. Susto. Nos tocó rescatar esta leyenda con otras muchas que hay, que hemos dejado ya por escrito. ¿Y a la fecha se sigue escuchando? Ya incluso, lo que duele es que, mira, para eso son, para que se difundan, pero no dan crédito al autor. Ya las ves por ahí en TikTok, por muchas partes, que de las casas, de las brujas, todo eso. Sí, qué bien que los jóvenes entusiastas las difundan, pero costó trabajo, la memoria, el esfuerzo, estar rescatando de documentos, todo. No dan crédito ahora.
¿A quién habría que darle crédito? Pues al Jaime? autor. Claro, evidentemente, para saberlo y por supuesto también seguirlo difundiendo. ¿Qué tanto se sigue escuchando a esta monja o qué es lo que se escucha en teoría? Esta era ahora? una leyenda que junto con la de Don Bartolo, Ajá. la de la carambada, que todas estas las han ido cambiando conforme ha pasado el tiempo, las hemos estado abordando para que no se pierda la leyenda original. Que se sepa que la carambada era una mujer fea, nada de francesita como que esa fue otra de las cosas que me tocó dar a conocer. Después algunos se adornaban, que ellos habían investigado. Ándale. Los hermanos Cabrera, el canónigo Cabrera y el poeta Pablo, los dos dueños de la editorial Cimatario, Ajá. idearon hacer lo que está haciendo Martín Moreno, de una historia, una novela. Okay. Entonces sí era una novela muy bonita, muy bien documentada, donde una francesita mata al gobernador. Pero etc. está más la ambientado carambada que era otra una cosa. indígena que Claro. salía de Santa María Magdalena, asaltaba en los caminos, Ándale. y cuando la gente corrió la voz, decía, no, si sale esta mujer y nos asalta, está del caramba. Y está del caramba, y de ahí degeneró en la carambada. Wow, no, bueno, Jaime, todo esto, ¿dónde lo podemos encontrar? Por favor, cuéntanos. Librería Cultural del Centro tiene ahí varios de los títulos, la mayoría de los 53 libros que hemos escrito. Me encanta, pues de verdad gracias porque seguimos aprendiendo mucho de toda esta historia, leyendas, mitos, en fin, aquí en Querétaro. Gracias a ti que por algo eres el cronista del Estado, Jaime Zúñiga, muchas gracias. Sara, muchas gracias. A ti por acompañarnos e instruirnos en todo esto. Estamos de vuelta. También gracias a todos ustedes que el día de hoy nos acompañaron aquí en Confianza en Radio, en televisión, vía streaming, también en www.rtq.mx, y a nosotras, también a mi querida Amelia Cove y a una servidora, nos encuentran en redes sociales. A ella la encuentran como En Confianza con Amelia y una servidora como Ara Rangel Oficial, Instagram, Facebook y nuestros canales de YouTube. Y si todo sale bien, el día de mañana ya estará aquí de vuelta nuestra querida Amelia Cove. Mientras tanto, una servidora Ara Rangel, exactamente, nos despedimos de ustedes, todo el equipo de trabajo de RTQ, agradeciéndoles que nos hayan acompañado el día de hoy, y mañana los esperamos en punto de las 8:30 de la mañana. Que tengan excelente lunes. Gracias por tu sintonía. Te esperamos muy pronto para seguir platicando aquí en Confianza. Hasta pronto.